creo que ese es un punto de vista que te dice, no está mal aumentar, pero ese no es el problema. Ese me parece que no es el problema. La fragmentación, ese es el drama que ahorita nadie está resolviendo. Buen punto. A ver, conversamos ahora con el congresista Víctor Raúl Cutipa, integrante de Cambio Democrático Juntos por el Perú, que también se encuentra en estos momentos conectados con nosotros a través de la línea telefónica. Buenas noches, congresista. Bienvenido a Buenas Nuevas, Malas Nuevas. Congresista, buenas noches. Buenas noches, Santiago. Buenas noches, Cari. Te agradezco por esta oportunidad que me das de dirigirme al pueblo peruano, a todo el país, a través del programa de ustedes. Gracias, Correcto. congresista. Bueno, su posición, por favor, para el público que nos escucha, nos ve en estos momentos, sobre lo que ha significado el debate hoy en el Congreso frente a la posibilidad de incrementar el número de representatividad en el Congreso de 130 a 237 representantes. Mire, en primer lugar tengo que dejar presente de que nosotros hemos votado en contra de la reelección y de la bicameralidad. Sin embargo, ya las condiciones actuales son distintas y sobre esa situación es que tenemos que trabajar. Estamos en contra, por supuesto, del incremento, consideramos que no es el momento, y también llevar a la reflexión que de nada sirve que tengamos 1000 congresistas entre diputados y senadores si no se va a tener la capacidad de escuchar al pueblo, de escuchar a los representantes. En este momento el país, el pueblo, organizado o no organizado, no está de acuerdo con que se incremente el número de representantes en el Congreso. Y eso tiene que escucharse. En la mañana una parlamentaria decía, bueno, pues antes de los 90 teníamos algo de 778 representantes, se ha incrementado la población electoral también, y por lo tanto sigamos nomás adelante. Mire, no se trata de freír una chuleta en una sartén para decir que tenemos la sartén por el mango y por lo tanto podemos hacer lo que queramos, porque las leyes no deben ser frías, no deben ser inertes, sino deben tener ese sentimiento, esa voluntad del pueblo que a través de las diferentes semanas de representación nos expresan su malestar por esta intención de incrementar el número de parlamentarios en el Congreso. Correcto, congresista. ¿Y qué decimos ante el argumento de la falta de representatividad? ¿Qué decimos ante el argumento de como electorado hemos crecido, somos 24 millones de votantes y tenemos un Congreso reducido? ¿Qué ha sido hoy el argumento central del fujimorismo? Usted representa a una región pequeña en población, en territorio. Usted representa a Moquegua, recordamos ese detalle. Y me imagino que habrá también moqueguanos que digan, ¿cómo quisiéramos tener 3, 4 o 5 representantes en el Congreso para poder también, a través de los congresistas, gestionar cosas para la ciudadanía, gestionar cosas para la región? ¿Cómo contesta ese punto de vista? Mire, 2 puntos sobre el tema. Ojo que en este momento se percibe que la población está en desacuerdo con el incremento de parlamentarios en el Congreso. 2, no pasa por el número, sino pasa por escuchar, por tener la capacidad de escuchar qué es lo que realmente quiere el pueblo. El otro tema que hay que tener en cuenta es que se está haciendo una mala visita o rendición de cuentas del parlamentario con sus representados. Acuérdense que antes las semanas de representación no es para ir y recoger petición, sino que la esencia, el espíritu de la semana de representación es ir a su circunscripción y rendir cuentas de lo que se ha hecho durante el mes y durante el periodo parlamentario. Pero se cambió con el voto del fujimorismo, con el voto de un gran sector de parlamentarios limeños, y ahora pueden viajar a diferentes departamentos en semana de representación. O sea, si ellos son conscientes de que necesitan ir, acercarse a sus representados en la capital, pero sin embargo ellos han decidido, con el voto mayoritario en el Congreso, de que parlamentarios de Lima puedan estar yendo a otras regiones, ¿Quieren ser senadores, quizá, congresista? Irse a otras regiones. ¿Quieren ser senadores, quizá? No le copió lo último. Que quieren ser senadores estos congresistas que viajan más allá de sus regiones. Quizá esa es la estrategia. Yo no sé quién les...
Mire, hay muchos que ya se hacen senadores, eso se percibe dentro del Parlamento, ¿no? Creen que ya tienen fijo una curul en el Senado, ¿no? Por supuesto, en este momento tienen que recordar que si la gente se le acerca para conversar con ellos, no es por lo que son en persona, sino por la investidura congresal. Yo creo que ellos tendrían que leer un poco la fábula de Esopo, que se denomina el santo y el burro, ¿no? Para que entiendan más o menos de que en este momento nada está dicho. Mira, la baja desaprobación del Parlamento tiene que tomarse en consideración. No es que nos estemos dejando llevar por lo que la gente grita en la calle, sino también que considero que es legítimo y es momento, creo, de tomar en serio esos reclamos, esas manifestaciones, esa protesta social que estamos viendo en muchos departamentos del país. Congresista, ¿qué cree que va a suceder con los movimientos regionales? Hace unos días se aprobó con 98 votos a favor su eliminación, pero despierta mucha preocupación por algunos expertos, incluso en temas electorales, porque consideran de que los partidos nacionales grandes no van a poder cubrir las plazas o tener la llegada que tenían los movimientos, que tienen los movimientos regionales en diferentes sectores. ¿Cree que se puede revertir esta situación con los votos o ya la cancha está pintada para el 2026? Mire, hablando de canchas, yo veo esto como aquel muchacho de barrio que es dueño de la pelota y como su equipo siempre pierde y no dejan que gane fácilmente en un partido, chapan la pelota y se la llevan. El pretexto es de fortalecer los partidos políticos. Una vez más lo diré, los partidos políticos no se pueden fortalecer por decreto, no se pueden fortalecer a través de ley y sobre todo jugándole sucio a los movimientos regionales que converjan, que convergen personas que quieren organizarse electoralmente en un grupo pequeño, en un grupo regional. Los partidos políticos, si quieren fortalecerse, tienen que hacerlo pues de manera interna, siendo más democráticos, no siendo una casta política donde durante todo el tiempo han puesto como candidatos en los lugares más preferentes al sobrino, al primo, al familiar, y después dicen que provienen de familias de tradición política, y no es cierto. Es que los partidos políticos son grupos privados que no permiten que se aplique la democracia. Mira, se han tumbado las elecciones primarias, donde era el pueblo a través de una elección quienes iban a decidir en primer lugar quiénes serían los candidatos, claro, y luego en una segunda elección a los representantes. Claro, ahora, congresista, hay un drama también en el funcionamiento de los partidos, ¿no? Y recordamos que usted, por ejemplo, ingresa al Congreso con Perú Libre, pero termina de diferencia saliendo del partido y ubicándose en otras agrupaciones. Finalmente ahora es parte del bloque Cambio Democrático Juntos por el Perú. Ante ese funcionamiento... Sí, no, tiene su explicación. Usted fue uno de los primeros que renunció en ese grupo que formaron después una bancada, pero voy a esto, congresista, déjeme explicar mi ejemplo que coincide con lo que está sucediendo con los partidos políticos en el Congreso. Mire usted, yo ingreso en la bancada de Perú Libre y hoy a Perú Libre lo ve usted sentado en la mesa con Fuerza Popular. Al partido, al grupo que siempre se le ha cuestionado y se le ha criticado. Yo estoy en este momento en una bancada de izquierda, en una bancada que viene haciendo oposición al gobierno. En cambio, Perú Libre en este momento con su bancada reducida, que creo que están ahora en 9, 10, prácticamente está sentado del lado del Grupo Naranja. ¿Quién cambió? ¿El partido cambió o cambié yo? Por supuesto que quien cambió fue el partido. Yo no, yo sigo pensando iba mi pregunta, cuando ingresé al Parlamento. Y ahí iba mi pregunta. ¿Qué pasa con los partidos? Ahora vamos a tener 40 partidos compitiendo. ¿Qué hacemos con la ley de alianzas partidarias? Hay algunos científicos políticos que dicen con 40 partidos esa elección va a ser una explosión de la democracia. ¿Qué piensa de eso? Bueno, pero lo que hay que reconocer que es la libertad del ciudadano de organizarse en partidos políticos.
Pero eso nos ha llevado a eso, la desacreditación de los partidos políticos, como te decía, se han convertido en castas políticas y no han permitido que de manera democrática ingresen ciudadanos que quieran desenvolverse dentro de un partido político y tener las mismas oportunidades que los dueños de los partidos políticos. Es por eso que nos ha llevado a que en este momento lleguemos a un número de 40 partidos. Esa es una realidad que no la podemos esconder. Pero ¿cómo la resolvemos? Sería ahí también la pregunta, ¿no, Cari? Exacto, nuevamente democratizando los partidos políticos, para que el ciudadano y el elector tenga confianza en un número menor de partidos políticos. Bueno, y lo decía hace unos instantes usted, congresista, una de las posibilidades que algunos expertos manifestaban para poder filtrar a los partidos que tengan mayor representatividad era justamente las PASO, ¿no? Las elecciones primarias, para poder identificar esas circunstancias, pero eso ya no va a existir y posiblemente tengamos un escenario, congresista, como el que tuvimos con Pedro Castillo y Keiko Fujimori, que ambos llegaron a segunda vuelta ni siquiera alcanzando el 20% de votos. El señor Pedro Castillo llegó con 19% de votos, Keiko Fujimori con 13%, y eso no es representatividad. Entonces nuevamente vamos a tener un país polarizado en 2026. Va a suceder lo mismo en las próximas elecciones. Creo que casi todos coincidimos en lo mismo. Va a terminar igual. Muy bien, congresista. Muchas gracias por estar con nosotros en Buenas Nuevas, Malas Nuevas. Le agradecemos al congresista Víctor Cutipa, congresista de Cambio Democrático Juntos por el Perú, por darnos su opinión sobre estos temas de debate en el Parlamento. Buenas noches, congresista. Gracias, congresista. Buenas noches, muchas gracias.